En la clase de hoy vamos a analizar la circulación pulmonar en complemento de todo lo que hemos visto con respecto a circulación general. Para comenzar, recordaremos una descripción anatómica de la arteria pulmonar que se divide en dos, una para cada pulmón. Tiene un caudal aproximadamente de 5 litros por minuto, que es prácticamente el gasto cardíaco en reposo. Tiene un drenaje de capilares alveolares en las vénulas, que siguen el trayecto de los bronquios hasta reunirse en 4 venas pulmonares, por medio de anastomosis, hasta la aurícula izquierda. Hay que destacar que a la circulación pulmonar se la suele llamar circuito menor, en contraposición a la circulación sistémica, la que denominamos como circuito mayor. Las arteriolas pulmonares originan una red en torno a los alvéolos que es como si fuera prácticamente un lecho capilar. Es una red alveolar que se anastomosa, brindando mayor relación de superficie. En la última animación podemos observar la función principal de todo este sistema, que es la ventilación. Yo en el material teórico complementario he agregado un apéndice en la primera parte, perdón, donde se analiza lo que se ha visto sobre difusión y dilución. Y acá es muy importante poder relacionar cómo se produce la dilución, de qué depende. Se respeta la ley de Dalton, la presión del gas disuelto va a depender de la presión del gas en el alveolo y también va a depender de su coeficiente de solubilidad. Por ejemplo, la presión del gas en fase líquida va a depender, por ejemplo, para el oxígeno, de un coeficiente de solubilidad y de la presión parcial de oxígeno en fase gaseosa. Lo mismo para el nitrógeno. Esto es muy candente para el caso de hipoxias cuando nosotros estudiamos. Estas flechitas que ustedes observan en movimiento de oxígeno y dióxido intercambiando, lo hacen a través de una membrana alveolo capilar que a veces puede enfermarse provocando una disfunción en la ventilación. También hemos repetido cuando vimos circulación cardíaca, donde analizábamos la conexión que tenía el corazón con respecto al pulmón y decíamos que del ventrículo derecho estaba en serie prácticamente con el pulmón y con el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, todo lo que salga del pulmón retorna al ventrículo, a la aurícula izquierda y de ahí al ventrículo izquierdo. ¿Está? Hay que tener en cuenta que nos hemos referido al pulmón como si fuera, a todo lo que es circulación pulmonar, como un sistema de baja presión, ¿no? Y ese sistema de baja presión amerita que uno se pregunte, ¿para qué tenemos un sistema de baja presión? El sistema de baja presión, la función principal es perfundir sangre al pulmón en trayectos cortos. Y esa presión de perfusión baja, uniforme, desde la arteria pulmonar hasta el final de los capilares. Otra cosa importante que responde el para qué es tener en cuenta que de esta forma, con trayectos cortos, se evita la consecuencia de la ley de Starling. ¿Por qué? Porque si la presión hidrostática fuera mucho mayor, el pulmón se inundaría de líquido, provocando edemas que son cosas indeseables. La otra pregunta que nosotros nos podemos hacer es ¿por qué? Y el por qué nosotros lo podemos responder porque la resistencia vascular
es menor. ¿Por qué la resistencia vascular es menor? Si nosotros recordamos la ecuación de Poiseuille, donde relacionábamos resistencia vascular como una diferencia de presión con respecto al caudal circulante, y también teniendo en cuenta la viscosidad de la sangre, la longitud de los vasos, e inversamente proporcional al radio de ellos a la cuarta potencia, es muy fácil analizar que cuando yo hablo de resistencia vascular pulmonar, esa diferencia de presión o delta P es la diferencia de presión entre la arteria pulmonar y la aurícula izquierda, que es lo que me brinda a mí la presión de perfusión. Y el caudal es el gasto cardíaco. Entonces, como los trayectos son cortos, los vasos van a tener menor L. En la ecuación de Poiseuille nosotros observamos que si el delta P es menor porque el L es menor, menor resistencia vascular pulmonar. Si el radio de los vasos son más anchos, es mayor, menor delta P, mucho menor va a ser la resistencia vascular pulmonar. La resistencia vascular pulmonar es 10 veces menor que la resistencia vascular sistémica. En función de esto, si yo incorporo todo el sistema de circulación pulmonar, lo incorporo a la circulación sistémica, yo tengo que recordar que todo lo que sale del ventrículo derecho y ingresa al pulmón, y luego todo lo del ventrículo derecho, más la circulación pulmonar, ingresa a la aurícula izquierda. La circulación pulmonar se va a dividir entonces en dos. Ambas tienen diferencias estructurales y funcionales en cuanto a caudal y geometría de los vasos. Entonces recuerden que nosotros tenemos una circulación pulmonar bronquial que transporta el 1% del gasto cardíaco. No va a intercambio, por lo tanto, su presión parcial de oxígeno disuelto es de 40 milímetros de mercurio. Tenemos que tener presente esa situación. ¿Está? Todas las arterias bronquiales que provienen de las arterias intercostales y forman parte de la circulación sistémica, el caudal es equivalente, repito, al 1% del gasto cardíaco en reposo. Ellas son las que originan una red capilar que nutre tráquea, bronquios, pleura visceral, vasos pulmonares, el intersticio y nervios pulmonares. Las venas pulmonares provenientes de la tráquea, los bronquios drenan en hacigos y otras venas sistémicas. El resto vuelca su sangre desoxigenada a las venas pulmonares a través de anastomosis y contribuyen al cortocircuito anatómico. En resumidas cuentas, la circulación pulmonar alveolar, que es la que siempre mencionamos, que transporta el 99% del gasto cardíaco, va a intercambio y su presión parcial de ingreso al sistema alveolar es de 40 milímetros de mercurio, saliendo luego de ese intercambio a casi 100 milímetros de mercurio para llegar así a la aurícula izquierda. En realidad, como la aurícula izquierda recibe la sangre oxigenada más el pool de sangre que no oxigenó, nosotros tenemos esa mezcla que está aproximadamente a 95 milímetros de mercurio. Entonces, con todo esto, nosotros vamos a analizar. La arteria aorta eyectaba con una presión sistólica y una diastólica de 120-80, una media dinámica de 100 milímetros de mercurio. La aurícula izquierda tiene una presión sistólica y diastólica de 8 a 2 milímetros de mercurio, con una media de 5 milímetros de mercurio. El ventrículo izquierdo, aproximadamente una sistólica de 120. Las venas pulmonares tienen una presión media
de 9 milímetros de mercurio. La arteria pulmonar aproximadamente de 25 a 10, o sea, la sistólica y la diastólica, con una media de 15 milímetros de mercurio. La aurícula derecha, prácticamente 3 milímetros de mercurio. Y el ventrículo derecho, 25 milímetros de mercurio. Todo esto hace que nuestros capilares sistémicos tengan una presión media aproximadamente de 20 milímetros de mercurio. Entonces, desde los capilares en el extremo arterial, nosotros vamos a tener prácticamente 12 milímetros de mercurio aproximadamente, ¿no? Acá. Y los capilares en el extremo venoso, 8 milímetros de mercurio, con lo cual podemos establecer una media en capilares, tanto en el extremo venoso como en el extremo arterial, de aproximadamente 10 milímetros de mercurio. Si yo considero que la presión de perfusión pulmonar es equivalente al delta P de la arteria pulmonar y la aurícula izquierda, voy a tener aproximadamente un valor de presión de perfusión de 10 milímetros de mercurio. Si hago el mismo análisis para el lado sistémico, yo tengo que la presión de perfusión sistémica equivale a un delta P de la aorta con respecto a la aurícula derecha, lo cual me hace tener a mí aproximadamente 100 milímetros de mercurio menos 3, aproximadamente 97 milímetros de mercurio. Si yo analizo la resistencia vascular para cada lado, vamos a la pulmonar, donde yo digo que el delta P es la presión de perfusión con respecto al gasto cardíaco, y para la periferia, la presión de perfusión sistémica sobre el gasto cardíaco, vamos a observar que para el mismo gasto cardíaco en reposo, tenemos un circuito de baja presión y baja resistencia para el pulmonar, y el periférico es al revés, de alta presión y alta resistencia. Esto es importante para poder razonar el por qué, inclusive con todo lo que hemos analizado en hemodinamia sobre catéteres y circulación, cuando elegíamos, por ejemplo, un catéter coronario o un catéter de Swan-Ganz, la importancia que tiene la determinación de las presiones. ¿Está? Entonces, ¿cómo vamos a razonar la relación entre las presiones y las resistencias vasculares? En esta diapositiva, primero que nada, siempre recordemos la relación, que es presión de perfusión con respecto al gasto cardíaco. Entonces, en esta diapositiva hemos observado un gráfico que tenemos en ordenadas presión en milímetros de mercurio y en abscisas la distancia. Y tenemos como una recta cortada, quebrada, en caída. O sea, que a medida que avanza la distancia, nosotros vamos a tener dos zonas. Una zona que es la presión media de la arteria pulmonar, que está relacionada más o menos entre 25 y 8 milímetros de mercurio, con una media de 15, habíamos dicho, y desde que comienza el riego en el pulmón, la presión va a ir cayendo hasta llegar a un punto, presión media en capilares, hasta llegar a la presión media en aurícula izquierda, aproximadamente 5 milímetros de mercurio, por lo cual la presión media en capilares en esa caída alcanza el valor de 10 milímetros de mercurio. Con todo esto, si yo analizo ambos circuitos en otro gráfico donde yo tengo en ordenadas fracciones de resistencia vascular en porcentual, y en abscisa voy a tener la importancia de distribución en el sistema arterial y en el sistema venoso, vamos a tener lo siguiente. En el circuito sistémico, si yo pudiera representar por parte, hay un 65% de la diferencia de presión que la maneja el árbol arterial.
los capilares un 25% y las venas un 10%. En cambio, si nos vamos al circuito pulmonar, yo podría decir que el árbol arterial maneja, digamos, o aporta un 30% con respecto a los capilares, un 40% de diferencia de presión, y las venas un 30% de la diferencia de presión. Este gráfico está simbolizando dónde recae el control de la resistencia en los dos sistemas. Y observamos que el control de la resistencia vascular recae acá, en el circuito sistémico, en el árbol arterial. ¿Está? En cambio, en el circuito pulmonar recae en una distribución un poco más uniforme, donde cada uno participa en la distribución de las resistencias. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en el circuito sistémico, habíamos hablado ya que las arteriolas del riñón son las controladoras principales o las reguladoras principales de la resistencia periférica total sistémica. En cambio, en el circuito pulmonar, acá tenemos un 30% de todo lo que es arterial, un 40% de todo lo que es el lecho capilar, y las venas pulmonares, todo lo que es el retorno venoso, un 30%. En otras palabras, hay que tener atención sobre esta distribución, que es bastante uniforme en el lecho pulmonar. Si nosotros podemos tener un análisis comparativo de todo esto, podríamos verlo directamente de la siguiente forma. Yo tengo los dos circuitos, sistémico y pulmonar. ¿Qué habíamos dicho entonces del circuito sistémico? Que es un circuito de alta presión, de alta resistencia. La resistencia vascular aproximadamente 1600 dinas por segundo por centímetro a la quinta. Alta resistencia periférica total sistémica, mayor presión media, mucha influencia del sistema simpático, tiene una distensibilidad menor. La velocidad de la onda de pulso, recuerden flujo pulsátil, de 4 a 7 metros por segundo. Flujo pulsátil arterial, flujo continuo capilar, mayor diferencia de amplitudes en el sistema arterial, poca influencia del componente cinético de la sangre ante el impacto de la mayor presión. En otras palabras, la velocidad de la sangre, que va variando, que puede provocar una variación de energía cinética, su aporte al volumen, digamos, al combo total analizado de energía mecánica y energía de presión y energía cinética, es más importante la energía de presión que la energía cinética. En cambio, en el circuito pulmonar, miren la resistencia vascular, 160 dinas por segundo por centímetro a la quinta. Muy baja resistencia vascular, 10 veces menor, menor presión media, mucha mayor distensibilidad, tanto que la velocidad de onda de pulso es 1,8 metros por segundo. Flujo pulsátil en todo el circuito, mayor amplitud de pulso en el sector arterial y tiene una menor amplitud, mucho menor, en el sector capilar. Mayor sección equivalente capilar, menor velocidad en capilares, mucha influencia del componente cinético por la menor presión. ¿Está? Todo esto tenemos que tener en cuenta por todo el manejo hemodinámico que se hace cuando se llegue a la práctica con, por ejemplo, cateterismo o todo eso. O sea, eso es muy importante para tener en cuenta. Nosotros podemos analizar también la resistencia vascular. Y acá vamos a ver un gráfico donde también tenemos resistencia vascular pulmonar
en ordenadas y en abscisas la presión arterial pulmonar. Hay que recordar un poquitito que cuando hablamos de presión de perfusión, nos referíamos a la presión arterial de la arteria pulmonar menos la presión de la aurícula izquierda. Entonces, ¿qué es lo que yo observo? Que yo tengo una zona donde tengo un gasto cardíaco normal y voy a tener una presión arterial pulmonar entre prácticamente 10 a casi, o sea, una media de 15, pero teníamos entre 20 y 25 y 8, ¿se acuerdan recién? Aproximadamente. Entonces, para un gasto cardíaco normal, nosotros tenemos una zona de presión media de la arteria pulmonar en 15 milímetros de mercurio aproximadamente, que sería esta zona. Y este rectángulo celeste que me está indicando el rango de normalidad. ¿Está? Ahora, cuando hay un aumento del gasto cardíaco, fíjense, nosotros tenemos un aumento también de la presión arterial pulmonar, pero tenemos una disminución de la resistencia vascular. Esta relación inversa proviene del análisis de la ley de Poiseuille, como lo hemos visto en la parte superior. Menor resistencia vascular. Si por el contrario disminuyese el gasto cardíaco, menor gasto cardíaco, aparece una disminución de la presión arterial pulmonar, pero hay un aumento importante de la resistencia vascular. En forma inversa, entonces, nosotros observamos que este comportamiento diferente de mayor gasto cardíaco, menor gasto cardíaco, está dependiendo específicamente de la característica de los vasos en cuanto al comportamiento. Esto significa al reclutamiento. Entonces, si yo tengo una situación normal, por ejemplo, yo voy a tener algunos vasos colapsados que no transportan flujo, por ejemplo. Y yo voy a tener mayor presión transmural. Cuando nosotros aumentamos el gasto cardíaco, la resistencia vascular va a bajar. Entonces yo voy a tener mayor reclutamiento capilar. Voy a tener una mejor distribución. Si yo tengo una exigencia mucho mayor, yo voy a tener lo que se conoce como distensión, o sea, voy a tener menor resistencia vascular, pero voy a tener un aumento de diámetro de los vasos en función del exceso de caudal, que tampoco es bueno. ¿Está? Esto se produce porque el tejido circundante es escaso y los vasos del sistema circulatorio pulmonar tienen mayor distensibilidad, son muy distensibles. Si nosotros analizamos esto con un poco más de profundidad, vamos a poder observar este fenómeno de la siguiente manera. Vemos esta imagen, la primera, donde tenemos algunos vasos que están descolapsados y comienzan a recibir sangre. Por ejemplo, estos que están acá no conducen sangre, están descolapsados, están sin conducción de sangre, pero los de abajo están conduciendo normalmente, ¿no? Algunos vasos sin conducir, algunos están colapsados por esa situación, otros vasos abiertos que conducen sangre, y podemos pasar a esta otra situación. Si la presión de perfusión aumenta, nosotros podemos pasar a esta situación. ¿Qué pasó? Tenemos un reclutamiento, por lo tanto, los vasos que estaban colapsados ahora se descolapsan. Y los vasos que estaban sin conducir
comienzan a conducir, como nosotros vemos acá. ¿Está? Entonces, van a haber vasos abiertos que ahora sí tienen conducción de sangre. Esta distensión que se produce ensancha los vasos abiertos que ya tenían sangre. Si seguimos aumentando la presión de perfusión, vamos a tener ahora los vasos abiertos anteriormente ya conducen sangre y no tengo vasos colapsados. Están todos abiertos con menor resistencia vascular. ¿Cuál es el efecto de la gravedad en los capilares pulmonares? Con todo esto que hemos visto, con respecto a la perfusión y a la ventilación, también hay que recordar los regionalismos, porque nosotros somos individuos bipedestados y la gravedad tiene peso generando columnas hidrostáticas por encima y por debajo. Entonces, es bueno que nosotros recordemos dos cosas. Uno, que hay diferencias microscópicas o locales de la resistencia vascular, lo que va a producir variaciones de la perfusión. Y dos, que la gravedad influye produciendo esas diferencias de regionalismos. ¿De qué va a depender esa diferencia? Y de la altura y de la gravedad. Entonces, por ejemplo, yo tengo todos los alveolos que están por encima y por debajo de la zona de llegada, digamos, del ventrículo derecho. Nosotros tenemos capilares alveolares, a la presión con la que ingresa la sangre, que es la presión de la arteria pulmonar, por acción del efecto de bomba. Yo le agrego las columnas. Entonces, por ejemplo, acá tengo esta zona 1, obsérvense ustedes, acá que tengo el alveolo, el vaso, yo tengo una presión alveolar, tengo una presión arterial y tengo una presión de salida, una presión venosa. Entonces, la zona 1, que está por encima del nivel medio, está más colapsado el vaso porque está mejor ventilado. Si nosotros analizamos la zona 2, vamos a tener que ese vaso comienza a descolapsarse, es reclutado. Entonces hay un aumento de presión interna del vaso. Si vamos a la parte inferior, observamos que ahora sí se produce ese fenómeno de distensión, provocando un aumento de presión del vaso. Entonces, si yo pudiera llegar a la zona más inferior, tendría mayor dilatación. Entonces, a la presión arterial pulmonar de ingreso, se le suman las columnas hidrostáticas de los alveolos por debajo del nivel arterial. Y a la presión arterial, por encima, se le van a restar las columnas hidrostáticas de alveolos que estén por encima del nivel de la arteria. En otras palabras, cuando un individuo está de pie, hay menor presión capilar en los vértices y mayor en las bases. Cuando se está de decúbito, hay reclutamiento capilar y uniformidad de las presiones. ¿Está? Pero hay pequeñas diferencias por columnas hidrostáticas en la zona anterior y posterior del tórax. Entonces, nosotros hemos dividido para esta filmina, esta diapositiva, en 4 regiones, 4 presiones que vamos a tener en cuenta. Entonces, para concluir, cada una de las zonas va a depender perfectamente del grado de relación que hay entre la ventilación y la perfusión. Entonces recuerden que en la zona 1 la presión arterial va a caer por debajo del alveolar sin haber flujo. ¿Está? Acá hay que comentar que si por X causa
se produjese una disminución suficiente de la presión en la arteriola pulmonar por una hemorragia o un aumento importante de la presión alveolar por respiración positiva. Yo ahí tendría más complicación. ¿Está? La zona 2 también empieza a haber un aumento de la presión arterial. En ese extremo arteriolar, la presión transmural hace que el vaso alveolar ya se vaya distendiendo. Así vamos a la zona 3, donde podemos observar que hay un aumento de la presión del vaso y que ya no hay una gran variación entre el alveolo y el vaso, hasta avanzar a la zona 4, donde hay distensión. Entonces, estos límites, chicos, no son anatómicos, sino que son fisiológicos y se van moviendo, van variando en función de la ventilación que nosotros realicemos. Pueden descender si la ventilación es a presión positiva, aumenta la presión alveolar. Y pueden ascender con el ejercicio, por ejemplo. También, durante el ciclo cardíaco, la presión dentro de las arteriolas y capilares pulmonares es máxima durante la sístole y mínima durante la diástole. Entonces, cabría esperar que ese flujo sanguíneo pulmonar fuera máximo durante la sístole, ya que coincide con la inspiración. ¿Está? ¿Cuál es el efecto respiratorio en los vasos pulmonares? Acá es importante que nosotros analicemos, ya lo hemos visto algo en un ciclo cardíaco, y dijimos también qué es lo que pasaba con él cada vez que nosotros inspirábamos, cómo se modificaba, cómo se afectaba el ciclo. Bueno, acá lo vamos a ver desde el lado respiratorio. Entonces, durante la inspiración, cada vez que inspiremos, la presión alveolar se va a tornar más alta. ¿Está? Más alta. Y eso significa que va a disminuir la presión pleural. Y esta variación va a afectar al corazón en su proceso de llenado también. Entonces, los vasos alveolares se van a ver colapsados y se sobredistienden los extraalveolares. ¿Está? Incrementando el volumen pulmonar. Esto provoca un aumento de la resistencia de los vasos alveolares, pero una disminución de la misma en los vasos extraalveolares. ¿Está? Entonces, si nosotros vemos esto, nos queda así. Entonces yo estoy inspirando y tengo, obviamente, mayor presión en los vasos alveolares, menor presión en los extraalveolares, menor resistencia extraalveolar. Recuerden que esto hace que el pulmón tenga más volumen. Vamos a la expiración. En la expiración tenemos menor presión en los vasos alveolares, mayor presión en los vasos extraalveolares, mayor resistencia extraalveolar. ¿Está? Si nosotros analizamos esto, pero vinculándolo al gráfico de resistencia vascular pulmonar, donde analizamos las curvas correspondientes a los vasos extraalveolares que se ven en azul, a los vasos alveolares que se ven en rojo, podemos decir que cuando nosotros nos movemos desde el volumen residual hacia la capacidad pulmonar total, los vasos alveolares van a aumentar la resistencia, mientras que los extraalveolares van a disminuir la resistencia. Globalmente, la suma de esas dos curvas me va a dar a mí una zona media que se da específicamente, donde hay coincidencia, en la zona de capacidad funcional residual. En otras palabras, esta zona media, la zona en rojo, que sería la zona máxima de capacidad pulmonar total, donde nosotros observamos en esta zona
Cuando yo inspiro y yo estoy teniendo, me estoy dirigiendo a esa zona, mayor, fíjense, mayor presión de los vasos extraalveolares, yo voy a tener mayor presión de los vasos alveolares, distensión de los extraalveolares, voy a tener esto. ¿Y esto qué es? Es una disminución de la resistencia de los extraalveolares y un aumento de la resistencia de los alveolares que están mal. Pero realmente la sumatoria de los dos me dice que en esta zona límite yo tengo un aumento de la resistencia en general, provocada por la sumatoria de la resistencia de ambos vasos. ¿Está? Entonces, ¿qué consecuencias yo puedo destacar? Si aumenta la presión alveolar, aumenta la presión transmural en las grandes venas, aumenta el retorno venoso, va a aumentar la presión de lleno del ventrículo derecho por la ley de Starling, va a aumentar el volumen sistólico. ¿Qué ocurre? El retorno a la aurícula izquierda se va a reducir. ¿Por qué? Por la compresión. ¿Por qué? Porque el volumen pulmonar ha aumentado. Esto provoca la disminución de la presión de lleno del ventrículo izquierdo y por ende hace que disminuya la presión arterial sistólica durante la inspiración, que eso algo habíamos visto cuando vimos circulatorio. ¿Qué ocurre al expirar? Cuando yo voy para la zona de disminución de volúmenes, yo voy a tener al revés un aumento de, fíjense ustedes, de la presión pleural y voy a tener una disminución de la presión de la resistencia en los vasos alveolares. Voy a tener así. Pero igual, la resistencia total va a aumentar ahora por culpa de los extraalveolares. Entonces, ¿yo qué puedo resumir? Que cuando yo estoy expirando tengo un aumento de la presión pleural, tengo menor presión transmural, tengo menor retorno venoso sistémico, tengo una disminución de presión de lleno del ventrículo derecho, tengo un aumento de la presión de lleno del ventrículo izquierdo y el volumen sistólico, por lo cual voy a tener un incremento de la presión arterial sistólica. ¿Está? Estos fenómenos que nosotros analizamos, tanto para la inspiración como para la expiración, en condiciones normales, se da sin alteraciones, salvo que en ciertos trastornos, como enfisema o asma, donde la capacidad afectada principalmente es la expiración, esta se va a realizar forzada, produciendo un aumento excesivo de la presión alveolar, así como en la inspiración una disminución excesiva de la presión pleural, por lo cual existe el riesgo de disminución exagerada de la presión arterial durante la inspiración, así como debilitamiento del pulso. Teniendo en cuenta el papel que desempeñan los dos vasos, los alveolares y los extraalveolares, en la resistencia, nosotros podemos decir que si yo digo la resistencia total, va a ser la sumatoria de las dos resistencias, las alveolares y las extraalveolares. ¿Está? En resumidas cuentas, si por alguna razón nosotros nos movemos aumentando la capacidad funcional residual a zonas de aumento, llegando a límites importantes de capacidad pulmonar, estamos afectando, incrementando la resistencia total. Lo mismo para cuando tenemos un aumento del volumen, aumento de la resistencia de los vasos extraalveolares, generando aumento también de
la resistencia global. Si nosotros ahora observamos una de las circunstancias más terribles que afecta todo este equilibrio es el edema. Este equilibrio, cuando yo me refiero a este equilibrio, es el equilibrio de un alveolo, membrana alveolo capilar, intersticio y vaso con sangre. Entonces, ¿a qué se le llama edema de pulmón? Y a la acumulación de líquido en el intersticio alveolar. Yo tengo dos tipos de edema. Acá tengo un alveolo con dos tipos de edema. Un edema de tipo cardiogénico, porque por alguna razón, ya sea por el lado derecho o el lado izquierdo, aumentó la presión hidrostática del vaso, lo cual facilita la filtración del líquido al intersticio. Y así, viceversa, aumenta el flujo de líquido al alveolo. Pero este líquido va a ser muy pobre en proteínas. Entonces, ¿qué causa puede provocar esto? Y, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, una arritmia severa, una insuficiencia ventricular izquierda, una insuficiencia ventricular derecha, un shock cardiogénico, y tenemos otro edema. Antes de ver el otro, quiero recordarles que para poder sacar al individuo de esta situación, yo tengo que forzar a la absorción del líquido. Y hay que tener mucho cuidado porque hay un tiempo muy pequeño para poder salvarle la vida a una persona en estas condiciones. Cuando la presión capilar pulmonar aumenta incluso apenas por el nivel de seguridad, que es de 28 milímetros de mercurio, se puede producir un edema mortal en plazo de horas. Entonces, en caso de edema por causa izquierda, la presión capilar puede aumentar hasta 50 milímetros de mercurio. Esto lleva a la muerte en 30 minutos si no se logra solucionar el mismo. El otro edema, que es no cardiogénico, por ejemplo, no está causado por problemas cardíacos. Se produce por una disminución en la presión oncótica plasmática. Por ejemplo, por hipoproteinemia, por ejemplo. ¿Qué ocurre? También se llena de líquido, pero es un fluido muy rico en proteínas, que tampoco es normal, pero hay que tener en cuenta que es muy dañino. Por ejemplo, puede producirse por inhalación de gases, neumonía por aspiración, un shock séptico, una embolia grasosa, un distrés respiratorio, una sobredosis de barbitúricos u opiáceos. ¿Por qué nosotros lo mencionamos? Y el doctor Sarabí en la página 933 le dedica un apartado bastante importante, porque el edema es la situación patológica del equilibrio, vuelvo a repetir, entre la permeabilidad de la membrana, el alveolo y el vaso sanguíneo. Recordemos nosotros que esa fortaleza de la cual estamos hablando, puede ocurrir que nosotros la forcemos mucho durante el ejercicio y eso no significa que nos va a producir un edema, pero hay situaciones graves, como puede ser tanto una cardiogénica como no cardiogénica, que puedan alterar. Entonces, habíamos visto en hemodinamia un catéter de Swan-Ganz, y que se utiliza para medir presiones diferentes. Yo les había comentado que este catéter tenía un orificio distal con un baloncito y un orificio proximal, que el orificio distal medía presión terminal y el orificio proximal medía presiones arteriales normales, presión lateral. Ahora, también le comenté para qué se usa. Este catéter nosotros lo podemos introducir
a través de la vena cava superior, llevarlo a la aurícula derecha, pasarlo por la arteria pulmonar y llega hasta la microcirculación pulmonar. Entonces, ¿cuál es el catéter que nosotros habíamos visto? Tenía varios terminales. Nos permitía medir, digamos, temperatura, presión distal, presión terminal, tenía un baloncito para insuflar, y lo más importante es que mide la presión a medida que va pasando por cada lugar y genera un registro que nosotros vamos a ver enseguida. Y lo más importante, que cuando alcanza un vaso de pequeño calibre se traba, se clava. Y esa presión se conoce como presión de enclavamiento, que es útil para medir la presión del sistema de microcirculación pulmonar. Es lo que se conoce como presión de cuña. Por ejemplo, yo acá tengo, fíjense, varios puntos por donde va el catéter, y vamos observando cuando atraviesa, por ejemplo, atravesamos la aurícula derecha. Yo voy a medir una presión aproximada de entre 0 y 8 milímetros de mercurio. Esa onda A chiquitita va a representar la mayor presión venosa retrógrada por la contracción auricular. La onda B chiquitita es la mayor presión de llenado auricular cuando la válvula está cerrada. ¿Qué ocurre? También cuando llegamos al ventrículo derecho, nos mide, nos informa de 20 a 30 la sistólica y una diastólica de 0 a 8. Salimos del ventrículo derecho, nos dirigimos hacia la arteria pulmonar, tenemos ahí una onda de presión arterial pequeña, semejante a la aórtica, pero más chiquitita, una sistólica 20 a 30 milímetros y una diastólica de 8 a 15. Y llegamos a la microcirculación, y ahí tenemos presión de microcirculación pulmonar, presión de la rama más chiquitita de la arteria pulmonar de 8 a 12 milímetros, y esa presión es la que nosotros conocemos como presión de enclavamiento. ¿Está? Esta presión es muy importante porque nos brinda información que refleja la presión de la aurícula izquierda y la presión en diástole del ventrículo izquierdo. Entonces, aproximadamente esa presión de enclavamiento está entre 0 y 8 milímetros de mercurio. ¿Está? Y la presión en la rama de la arteria pulmonar de 8 a 12 milímetros de mercurio. Pero la de enclavamiento de 0 a 8. ¿Está? Cuando analizamos las curvas de presión arterial pulmonar y observamos un parecido a la aorta, ahí la tenemos, y recordamos los valores que habíamos analizado normales, sistólica 120, diastólica 80, la de pulso 40 y la media aproximadamente 93. Pero cuando nos vamos a la pulmonar, miren el tramo pequeñito, también, y tenemos un rango máximo entre 25 y 8, con lo cual podemos establecer pulso aproximadamente 7 y media 15. O sea, fíjense ustedes, vuelvo a reiterar el concepto de presión, sistema de baja presión y sistema de alta presión en el periférico, ¿no? Bueno, acá les muestro un ejercicio de aplicación que se tomó en un parcial años anteriores. Acá dice, un paciente internado en terapia intensiva tiene una elevada presión de enclavamiento de cuña medida con un catéter de Swan-Ganz. Esto indica un aumento excesivo de la presión en aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Entonces, la respuesta correcta sería la aurícula izquierda. Repito, acá, para los que no recuerdan, la presión de enclavamiento me daba la presión prácticamente de la microcirculación, de 0 a 8.
milímetros de mercurio. Pero me refleja, recuerden, la presión de la aurícula izquierda. ¿Mm? Se usa específicamente esto para medir la presión pulmonar. Y la presión de cuña en la arteria pulmonar, vuelvo a repetir, refleja la presión de aurícula izquierda y la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, que no es la respuesta que se ve, la opción que le hemos dado acá. Bien. El otro tema importante es la regulación de la resistencia vascular pulmonar. Volvemos otra vez a la curva que yo les di, donde teníamos resistencia vascular y esta resistencia ordenada, y habíamos hablado también de en la abscisa de la presión de la arteria pulmonar. Nosotros recién vimos una curva parecida, pero teníamos las capacidades y lo mismo para vasos alveolares y vasos extraalveolares, la resistencia. Ahora vamos a analizarla en función de la presión arterial pulmonar, la media. Entonces vemos una curva exponencial, la que se ve verde acá, y me indica, otra vez aparece la ecuación de Poiseuille, donde nosotros observamos la dependencia que tiene la resistencia vascular pulmonar de la presión arterial del pulmonar media y del gasto cardíaco. Resistencia vascular pulmonar, presión arterial media pulmonar y volumen minuto cardíaco. ¿De qué depende o está determinada? Va a estar determinada por la respuesta pasiva de los vasos a los factores mecánicos sometidos. ¿Está? ¿Cuándo los vasos? Yo tengo una situación normal donde tengo ventilación y tengo suministro de sangre que llega al lecho, intercambia y sale. Yo puedo tener en este caso una situación diferente, donde puedo tener, por ejemplo, un alveolo que esté hipoventilado por alguna razón. Puedo tener una baja presión de oxígeno alveolar por debajo del 100 milímetros de mercurio. Entonces, esa baja me va a producir una respuesta vasoconstrictora porque disminuyó la perfusión. ¿Está? Y la disminución de la perfusión se va a producir por factores que vamos a ver enseguida. Entonces, si yo tengo un vaso sistémico y hay una disminución de la presión de oxígeno, se produce una respuesta inversa, vasodilatadora. Pero en el caso nuestro de los vasos pulmonares, esta respuesta es específicamente propia, no depende del control nervioso ni humoral, solamente responde a una hipoxia por una respuesta específica local. O sea, cuando hay hipoxia, hay un redireccionamiento del flujo a zonas más ventiladas, mejora la hematosis, y un mayor reclutamiento en zonas más ventiladas, mejora la hematosis. ¿Está? Este mecanismo por el cual se ha producido la vasoconstricción, lo vemos acá. Yo acá tengo el alveolo de recién, está hipoventilado por alguna razón, y miren ustedes cómo la perfusión se altera también en ese vaso. Entonces, si hay menor ventilación, indica que hay menor presión parcial de oxígeno alveolar. Si la presión de oxígeno alveolar es menor de 50 milímetros de mercurio, acuérdense que lo normal era 100. Si es menor de 50 milímetros de mercurio, hay vasoconstricción. Eso significa que disminuye el radio del vaso. Ahora, ¿por qué pasa eso? A menor presión parcial de oxígeno alveolar, aparece, esto es muy importante tener en cuenta, aparece una alteración de los sensores a nivel celular del oxígeno, que son las mitocondrias. Se desencadenan varios mecanismos, entre los cuales se encuentran la disminución de las especies reactivas al oxígeno y del agua oxigenada. Esto es, por ejemplo,
se inhiben los canales de potasio del músculo liso de los vasos. O sea que esta situación de la disminución de los ceros y del agua oxigenada, del peróxido de hidrógeno, aparece que disminuyen la conductancia del potasio. Por lo tanto, disminuyen la repolarización del músculo liso, despolarizan más y permite el ingreso de calcio, lo cual favorece la contracción del mismo. Hay otra situación también que hay que tener en cuenta. Fíjense, nosotros observamos que si esa variación de flujo después que se ha producido la vasoconstricción se desvía a zonas más ventiladas, vamos a tener a los 7 segundos mayor presión de dióxido alveolar y a los 12 minutos mucho mayor presión de dióxido alveolar. O sea que es muy importante la mayor nutrición de zonas mejores cuando hay un alveolo hipoventilado. Si volvemos a analizar la ecuación de Poiseuille y observamos que la resistencia vascular pulmonar depende del delta P e inversamente el caudal, nosotros podemos decir, si el caudal es función del radio al cuadrado, porque caudal de un vaso es pi por radio al cuadrado, y analizamos la ecuación esta, y vemos que la diferencia de presión es función del caudal sobre o sea, 8 de la viscosidad por L sobre pi por radio a la cuarta, entonces podemos decir que el delta P es función del caudal sobre radio a la cuarta. Si yo sé que el caudal es función del radio cuadrado sobre el radio a la cuarta, y la diferencia de presión va a ser función del radio al cuadrado, inversa. Si hago lo mismo para la resistencia vascular, es función del radio a la cuarta, inversa. Esto significa que si el radio disminuye, el impacto mayor lo va a tener la resistencia vascular. Va a aumentar hasta más de un 40%, mientras que la diferencia de presión va a aumentar un 25%. Es por eso que cuando hay una disminución del radio, en realidad lo que más sufre es el aumento de resistencia vascular pulmonar, no solamente la diferencia de presión. ¿Está? Esto es importante porque nosotros tenemos que tener en claro lo siguiente, que ante la disminución del radio de un vaso, hay vasoconstricción, la presión se incrementará inversamente proporcional al cuadrado. ¿Está? Pero mayor será el incremento de la resistencia, ya que se incrementará en función del radio a la cuarta, de la inversa del radio a la cuarta. Hay un dato que lo agrego como dato correlativo para vincular el electro, por un tutorial que ustedes pueden tener cuando analicen hipertensión pulmonar. Este electro que está acá es un electro semejante, característico de un hipertenso pulmonar. ¿Está? Se ve acá todas las derivaciones, la 1, la 2, la 3, las monopolares y las precordiales. Pero yo les he agregado, para que ustedes vayan repasando, un registro normal de la derivación 1. Yo quiero que observen. Yo no sé si se puede observar onda P, QRS, acá tengo una onda P medio alterada y un QRS desarmado. ¿Qué otra cosa? Si yo quisiera representar hallar el eje eléctrico en un hipertenso pulmonar, yo trato de medir y yo voy a obtener una derivación 1 aproximadamente de -3, la voy a tener ahí. Una derivación 2 aproximado de 14, la voy a tener ahí. Y una derivación 3 aproximado también, la voy a marcar ahí, de 17. El eje eléctrico me va a caer más o menos entre 90 y 120.
Entonces yo tengo un desvío a la derecha. Si yo analizo un poco más el electro, yo voy a observar que tengo en D1 un vector negativo, en D1 menos 3, tengo en D2 y D3 tengo grande y positivo. La onda P va a ser pequeña en D1 y en D2 y en D3 muy alta, 2,5. Esto el año que viene lo van a ver como onda P pulmonar. Es una onda P rara, muy alta, y también van a ver las precordiales, la B1, por ejemplo. Acá les agregué un electro normal de B1 para que ustedes vean la deformación. Va a ser bifásica la onda P en B1 con un componente ancho. Y esa flecha azul indica que hay un desvío a la derecha. O sea, el complejo isodifásico se acerca, está migrando hacia la derecha. Entonces, esto lo he colocado acá como para que ustedes relacionen. Esto no se les evalúa patología, solamente es para que ustedes relacionen. Bien. Otra cosa para terminar, un poquito ir cerrando. Nosotros hemos visto y hemos hablado de edema y hemos hablado de variaciones de la resistencia, y como está muy, muy de moda el tema actual por la situación en la cual nos encontramos, que es el COVID-19, se habla mucho de respiradores. Esto que está acá es un dato colorativo, no lo agrego para evaluar, es un dato para que ustedes conozcan la aplicación de todo lo que estamos hablando. Hay una situación que es la ventilación mecánica o artificial, que es una técnica de apoyo a la respiración en pacientes que no pueden hacerlo normalmente debido a cualquier enfermedad, traumatismo, drogas, anestesias o procedimientos determinados. Primero que nada, tenemos un respirador a presión negativa. Rara vez se usa en la UCI, siempre aparece cuando hay trastornos restrictivos. Estos son los ventiladores de presión negativa. La persona no tiene problemas de obstrucción para que el aire ingrese. El problema lo tiene porque no puede distender su tórax. Está restringido. Entonces se lo coloca en una cámara con presión subatmosférica. ¿Qué es lo que va a hacer? Esta presión negativa va a lograr distender el tórax. Entonces se produce una variación de presión de tal forma de simular el ciclo respiratorio. Entonces, baja la presión, se distiende el tórax, el aire ingresa. Sube la presión, se comprime el tórax y el aire egresa. Si la persona tuviese la capacidad de evacuar el aire, digamos, poder eliminar el aire por retracción elástica, no lo necesitaría. Esta es una imagen de los viejos respiradores negativos. Es lo que se conocía en una época como pulmotor. ¿Está? Lo que más se usa actualmente es lo que vamos a ver ahora, que es la ventilación asistida. Yo aquí he puesto el CPAP. El CPAP es ventilación asistida con presión positiva, pero el paciente respira en forma espontánea. Por ejemplo, acá tenemos una señora donde el equipo le genera una presión positiva, fíjense, otro señor, distintos equipos, pero el objetivo es el mismo, le genera una presión positiva continua, pero esta señora puede respirar por sí misma. Entonces, lo que hace este equipo es evitar el colapso de las vías y proteger las apneas del sueño. Hay pacientes que los usan por esa razón. Esta paciente, por ejemplo, inicia en forma espontánea y el equipo mantiene estable y positiva la vía aérea, la presión en la vía aérea. ¿Cuál es el beneficio específicamente? Reduce el trabajo respiratorio, aumenta
la distensibilidad pulmonar. ¿Está? Este CPAP se usa específicamente cuando hay trastornos de apneas de sueño o trastornos respiratorios que no necesiten intubación. Después está el otro que es más drástico, la CPPB, que es la ventilación mecánica controlada 100% por el equipo, que es esto que ustedes ven acá. Esta CPPB puede ser sin PIP o con PIP, ¿está? Sin PIP es sin elevar la presión al fin de la expiración. O sea, yo a este paciente le estamos insuflando aire a una presión importante, de tal forma que su alveolo quede con una presión positiva mayor a lo normal. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es mantener una presión más elevada al final de la expiración. Esto se usa a veces para casos de edema, porque de esa forma yo obligo al sistema a disminuir el edema que se ha producido en el alveolo, por ejemplo. ¿Está? Esta respiración con presión positiva controlada, yo como ustedes han visto recién, al paciente lo pongo así, en lo que se llama posición semi-Fowler. Lo tengo que poner a 30 grados, porque yo, un paciente que le estamos inyectando aire a mayor presión, tengo que cuidar su presión de perfusión cerebral y la resistencia vascular cerebral. Entonces, si yo lo estoy colocando el respirador y tengo mayor presión intraalveolar, mayor presión de lleno del ventrículo derecho, mayor volumen sistólico derecho, tengo que regular el retorno por la aurícula izquierda, regular el lleno del ventrículo izquierdo, y ahí presión sistólica y volumen sistólico izquierdo. Va a mejorar la distensión y el reclutamiento de los vasos pulmonares con respiración asistida. Esta posición permite que yo tenga disminución de la presión arterial media con respecto a la horizontal y disminución de la PIC con respecto a la horizontal. De esa forma me aseguro que la presión de perfusión cerebral esté conservada y por ende conservo el retorno venoso. De esa forma yo puedo poner el respirador, insuflarle aire, trabajar distribuyendo y reclutando mayor cantidad de vasos sin alterar la presión de perfusión hacia el resto de los órganos. Todos los pacientes que están en terapia se los coloca a 30 grados por esa razón. ¿Está? Bueno, un regalito para terminar. Lamentablemente, todas las enfermedades, la mayoría de las enfermedades pulmonares, un porcentaje importante están relacionadas al tabaco, ¿no? Como diría un filósofo, fumar es un placer. El paciente que está enfermo desea los puchos y el médico no le ve mucho futuro. Bueno, muchísimas gracias, chicos, y cualquier cosa quedo a su disposición. Recuerden que también va el material complementario para el apoyo. Nos vemos.